Este video se produce para la Cátedra de Sociología Jurídica. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es el referente a lo que es el derecho como producto influyente del hecho social y en la vida social del hombre, para lo cual me voy a apoyar en 4 elementos que son, primero, el derecho como control social; segundo, la desviación social; tercero, las necesidades sociales que el derecho trata de solventar; y por último, tenemos el abogado. Estos 4 temas conforman entonces el derecho como producto influyente. En primera instancia vamos a trabajar lo que es el derecho y el control social. El control social es la búsqueda de la conformidad en la sociedad. Vamos a decir que la conformidad es el cambio de actitud y conducta producto de la presión social de los grupos. El derecho es uno de los elementos primordiales para alcanzar el control social dentro de la sociedad. Como control social, el derecho exhibe las siguientes características. Primero, como característica primero tiene la coercibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas son cumplidas aún en contra de la voluntad de los seres humanos. Cuando los hombres no cumplen las normas, están entendidos de que van a ser sancionados. Se les va a imponer una sanción de tipo jurídica. Ambos elementos corresponderían entonces a lo que es el derecho como el control social. ¿Qué consecuencias puede tener en una sociedad el control social? Primero, van a tratar de que nosotros, los seres humanos o los individuos, se direccionen a alcanzar o a exhibir conductas de tipo ideal. Y también hay una expectación o una expectativa de que si las personas que conforman los grupos tienen un tipo de conducta, todos los individuos que llegan a esos grupos deben tener los mismos tipos de conducta. Para el control social existen medios que se consideran medios represivos, que se consideran las leyes, las instituciones, las propias constituciones, que son redactadas de manera específica para mantener el control social de los seres que viven en la sociedad, de manera que los cambios se van a dar en la sociedad, pero se van a dar de manera paulatina y no de manera abrupta dentro de la sociedad, y la sociedad siempre trata de guardar la conformidad con las normas establecidas. Toda persona que llega al grupo, antes de incorporarse al grupo, ya sabe que hay ciertas normas que tiene que cumplir. Muy bien, muy cercano a lo que es el control social está lo de la desviación social. Desviación social y control social son elementos que tienen que ver con un proceso denominado como socialización. Quiere decir que la socialización es el apresto que da en primera instancia la familia para que el individuo se empiece a comportar socialmente y guardando siempre los patrones establecidos dentro de la cultura. Pero también esta socialización va a ser secundaria, o sea, va a ser ya cuando las personas van a compartir fuera del seno de la familia con otros grupos, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y siempre en ese proceso de socialización van buscando la internalización de las normas, saber qué hacer en un momento determinado. La desviación tiene que está también correlacionado con el control social porque trabaja con la conformidad. Según Anthony Giddens, la desviación social es la falta de conformidad con unas normas que ya las otras personas las aceptan y las acatan. Entonces, el que no acata las normas está desviado. Y la desviación tiene que estar muy en vinculación con lo que es el delito y con lo que es la delincuencia. La desviación puede ser positiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay conductas ideales en la sociedad. Y algunas personas, por ejemplo, la gente que tiene los santos, lo que es la gente que tiene, que son modelos dentro de la sociedad, por ejemplo, un Gandhi, por ejemplo, un Martin Luther King, son gente que trabajó
que la sociedad los miró como desviados, pero un desviado hacia los valores superiores que exhibe la sociedad. Ellos también estaban desviados de los patrones o de los estándares normales. Pero también existe, y es la más significativa y la que estudian los sociólogos, es la desviación de tipo negativa, que es ese salirse de los estándares para cumplir con valores inferiores y estarse desadaptado dentro de la sociedad. La desviación social es estudiada por los sociólogos, por los juristas, por todos los antropólogos sociales inclusive. Y unida a ella, los estudiosos teóricamente han construido varias teorías. Una de las primeras teorías, y la más significativa y la más importante, es la teoría del etiquetaje. Esta teoría del etiquetaje señala que solamente la desviación no es individual ni es grupal, sino es el estudio de los desviados con respecto a los no desviados. Por ejemplo, Lemke, que es un teórico que establece lo que es que estudia lo de la teoría del etiquetaje, dice que existe dentro de ella los individuos que pueden tener la primera transgresión de la norma y que si no es punitivamente castigado o de manera fuertemente castigado, esa transgresión que él considera que es la transgresión primaria, la desviación primaria, no puede pasar desapercibida y no hay ninguna consecuencia. Pero si por el contrario, en el acto de transgresión a ese sujeto o a ese individuo se le etiqueta, se le castiga, él empieza a asumirse a él como un ser desviado negativamente y va a aceptar la etiqueta que le imponen los grupos poderosos y los otros elementos de la sociedad como un ser que es un delincuente, que es un criminal, que está fuera de la norma. Entonces, estas aquí serían las señaladas como la primaria y la secundaria de la teoría del etiquetaje, que se le puede hacer una crítica a la teoría del etiquetaje diciendo que ella no toma en consideración otros factores, que nada más no la etiqueta es la que lleva a la conducta desviada, sino también hay otros factores, por ejemplo, relacionados con la socialización, con las actitudes, etc. Muy bien. Fíjense entonces que dentro de la sociedad, el derecho trata de satisfacer algunas necesidades sociales, de la que ya hablábamos un poco cuando hablábamos del derecho como control social, y es que trata de satisfacer esas necesidades que son necesidades propias del ser humano, del hombre. Uno de los más fundamentales que el derecho trata de satisfacer en la sociedad es la resolución de conflictos. La resolución del conflicto el conflicto existe dentro de la sociedad y hay algunos patrones que tratan de estudiar esos desacuerdos o los acuerdos a los que se llegue para resolver los conflictos de manera tradicional, pero los más significativos dentro de estas necesidades sociales son los métodos que se utilizan o los medios alternativos para resolver los conflictos. Entre eso podemos mencionar la mediación, la conciliación, y que son muy importantes, que trabajan con la colaboración, con la participación de personas que tratan de vincular las dos partes en contraposición para llegar a acuerdos basados siempre en el consenso, la colaboración, el paradigma del ganar-ganar. También existe dentro de lo que es la satisfacción de las necesidades sociales, que el derecho también aborda problemas de índole familiares, desigualdades sociales, tiene que ver con problemas del área educativa, tiene que ver con problemas del área de la salud. Dentro del derecho, uno de los elementos más importantes es el abogado. ¿Sí? El abogado es considerado como el hombre que debe ser probo. La abogacía es considerada como un arte, también es considerado como ética, está considerado como acción y está considerado como política. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el abogado tiene en sus manos la interpretación y comprensión de las leyes y debe hacerlo de una manera como de un artista, trabajar con las leyes de esa manera. Éticamente debe sobreponerse a algunos elementos tentadores y trabajar siempre con las virtudes, ser virtuoso en el arte del trabajo de la abogacía. También nosotros tenemos que tener conciencia de cómo nosotros hacemos nuestra acción y como abogados, qué es lo que espera la sociedad de nosotros, para lo cual nosotros tenemos que saber
como que la carrera de la abogacía y el ejercicio de la profesión debe tener un posicionamiento dentro de la sociedad. O sea, es decir, que hay que cambiar la percepción que tienen las personas acerca de lo que es el abogado y lo que es el derecho con respecto a otras profesiones. Y por último, en Venezuela nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es el ejercicio de la profesión del derecho, para lo cual tenemos que acogernos como futuros abogados a lo que es las normativas y reglamentos que están establecidos dentro de lo que es el ejercicio de la profesión del abogado institucionalizado en Venezuela. Por ejemplo, debemos respetar todo lo que es la deontología del ejercicio de la carrera. Además de eso, debemos también inscribirnos en el Instituto de Previsión y los colegios de abogados respectivos, de manera que el abogado y el ejercicio de la abogacía es muy importante, o sea, que tiene su propia forma, su propio estilo. Cada quien tiene que buscarlo y saber que no tenemos que ser de pensamiento único en el ejercicio de la profesión, sino manejarse en la diversidad de la sociedad. De modo que estos 4 elementos que acabamos de examinar forman parte entonces de lo que es el derecho como producto influyente en derecho social y en la vida social de la sociedad y del hombre. Esto ha sido entonces este video producido para la aula virtual de Sociología Jurídica. Muchas gracias.